Joan Sebastián está hincado en el suelo. Entre sus brazos sostiene a su hijo, Trigo, 27 años, un disparo en la cabeza. La sangre le empapa la ropa, le escurre entre los dedos. Grita desesperado pidiendo una ambulancia. Nadie aparece. 50 minutos. 50 minutos sujetando a su hijo mientras la vida se le escapa. El atacante saltó una barda y se esfumó. Nunca dieron con él. 4 años más tarde, otro hijo, Juan Sebastián, fue ejecutado a las afueras de un bar. 2 balazos, cuello y abdomen. Y esa misma noche, el cártel del Pacífico Sur dejó una narcomanta. Nosotros lo matamos. ¿Por qué una organización criminal se adjudica el asesinato del hijo de un cantante? La respuesta la dio, años después, un testigo del cártel de los Beltrán Leiva. El hobby de Joan Sebastián era cantar. Lo suyo de verdad era el narcotráfico. Eso está documentado, eso está publicado. Y mientras la familia lloraba al segundo hijo asesinado, 150 soldados del ejército mexicano llegaron a su rancho. 150. Registraron cada cuarto, cada establo, cada rincón. ¿Qué buscaban? Joan Sebastián convocó a la prensa, se plantó ante las cámaras vestido de negro, los ojos rojos de llorar, y declaró: «Yo no soy narcotraficante. Esa grabación existe. Hoy la vas a ver». En 2023, Julián, el hijo que tuvo con Maribel Guardia, murió de un infarto. Tenía 27 años, la misma edad que Trigo cuando lo asesinaron. 3 hijos muertos. ¿Coincidencia? Maldición. ¿El precio que pagó su familia por los secretos que Joan Sebastián jamás reveló? Hoy vas a conocer 4 cosas que transforman todo lo que creías saber sobre el poeta del pueblo. Primera, la grabación de esa conferencia de prensa en la que dijo: «Yo no soy narcotraficante», mientras el ejército escudriñaba su rancho con el cuerpo de su hijo todavía tendido. Segunda, los testimonios ante la Procuraduría de 2 mujeres que lo señalaron de participar en algo tan oscuro que todavía no puedo nombrarlo. Declaraciones en archivos oficiales que su familia ha demandado para silenciar. Tercera, el relato de su médico sobre las 14 horas de agonía antes de su muerte. Falló el corazón, falló el pulmón, falló el riñón, falló el hígado, falló todo. Palabras exactas. Y cuarta, ¿por qué murió sin dejar testamento? Condenando a sus hijos a una década de guerra legal por más de 100 propiedades y millones de dólares que nadie ha podido cobrar. Te avisaré cuando llegue cada revelación. Si te vas antes del final, te pierdes lo que la familia Figueroa más ha intentado borrar. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Para entender cómo un niño que vendía gelatinas en un pueblo de Guerrero terminó acusado de ser socio de los narcotraficantes más sanguinarios de México, necesitas conocer el principio. Y el principio es más oscuro de lo que imaginas. Hay una frase que Joan Sebastián repitió a lo largo de toda su vida, una frase que le enseñaron de niño y que terminó convirtiéndose en su maldición. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Recuerda esa frase. La vas a necesitar para entender el final. Nació en 1951 en Juliantla, Guerrero, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Pobreza extrema, 12 hermanos. Vendía gelatinas en las calles a los 7 años. Boleaba zapatos, cargaba cubetas de leche antes del amanecer. A los 14 quiso ser sacerdote. Entró al seminario, estudió latín y teología, y ahí, entre muros sagrados, compuso su primera obra, una misa completa que los seminaristas cantaban los domingos. Pero su padre lo sacó del seminario. Le dijo: «Tu camino está en otro lado». A los 17, trabajaba de mantenimiento en un hotel de la Ciudad de México. Limpiaba cuartos, tendía camas, trapeaba pisos, pero por las noches cantaba. La actriz Angélica María lo escuchó en un pasillo y le dio un contacto. José Manuel tocó puertas en las disqueras. Todas se cerraron. Tu voz no sirve, no tienes imagen comercial. Regresa a tu pueblo. Se fue a Chicago, lavó platos, vendió autos usados, vivió en cuartos con cucarachas y tuberías congeladas. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Un promotor en Texas le ofreció $1000 por presentación, pero con una condición: tenía que cambiar su nombre.
Él mismo lo eligió. Joan, por el Papa Juan XXIII, el pontífice que lo había inspirado a querer ser sacerdote. Sebastián, por San Sebastián, el mártir romano atravesado por flechas, el santo que murió 2 veces. El niño que quiso ser sacerdote eligió el nombre de un mártir. Guarda ese detalle. Los éxitos llegaron como avalancha. Tatuaje se convirtió en el himno de una generación. Secreto de amor sonaba en todas las radios. Un idiota hacía llorar a las mujeres en los antros. Joan Sebastián no solo cantaba, componía. Y sus letras tenían algo que las distinguía de todo lo demás que sonaba en esa época. Hablaban del amor como si doliera, como si cada verso hubiera sido escrito con las entrañas. Quizá porque para él el amor siempre costó. Su primera esposa se llamaba Teresa González. Se conocieron cuando él todavía era un desconocido que cantaba en bares de mala muerte. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía. Se casaron. Tuvieron 3 hijos, José Manuel, Trigo y Juan Sebastián. Teresa lo vio convertirse en estrella. Vio cómo el hombre humilde que había conocido se transformaba en alguien que llenaba palenques y coleccionaba autos de lujo. Vio las giras que duraban meses, las fans que gritaban su nombre, las noches que él no regresaba a casa. El matrimonio terminó. Joan Sebastián nunca habló públicamente de por qué. Teresa tampoco. El silencio fue la única explicación que recibieron los 3 hijos que quedaron en medio. Después vino María del Carmen Ocampo, una relación fugaz, casi secreta. De ahí nació Zarelea, la primera hija de Joan Sebastián, una niña que creció lejos de los reflectores, sin el apellido famoso en la puerta de su casa. Pero lo peor aún no había comenzado. Y entonces apareció Maribel Guardia. Se conocieron en 1992. Ella era, sin exagerar, una de las mujeres más hermosas que México había producido jamás. Ex Miss Universo de Costa Rica, actriz de telenovelas que paralizaban al país, cantante con una voz que derretía corazones. Joan Sebastián la vio y supo que tenía que conquistarla. Tenía 41 años, ella 33. Él ya cargaba con 2 matrimonios rotos y 4 hijos de mujeres distintas. Nada de eso importó. Se casaron ese mismo año. En 1995 nació Julián, el hijo que uniría sus destinos para siempre. Joan Sebastián parecía tenerlo todo. Fama que cruzaba fronteras, dinero para comprar ranchos y caballos finos, una esposa que era la envidia de medio país, un hijo sano que llevaba su sangre, Grammys acumulándose en las repisas de su casa. Pero lo que el público no veía era lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. En 1996, Joan y Maribel protagonizaron la telenovela Tú y yo. Era el proyecto perfecto, la pareja más mediática de México actuando juntos. Las revistas enloquecían, los ratings se disparaban. En el set había una actriz de 19 años llamada Arlette Terán. Hermosa, joven, impresionable. Joan Sebastián tenía 45 años, una esposa y un hijo de 1 año que apenas empezaba a caminar. Comenzó una relación con Arlette, y aquí es donde la historia se vuelve brutal. Una noche, Joan Sebastián no llegó a dormir. Maribel lo esperó despierta en su recámara. Las horas pasaban y el lado de la cama de él seguía vacío. A las 6 de la mañana, nada. A las 7, finalmente apareció. No dio explicaciones. Maribel no preguntó. Había aprendido que preguntar solo traía mentiras más elaboradas. Esa tarde, Maribel estaba recostada en su cama viendo Ventaneando, el programa de espectáculos más visto del país. Joan estaba acostado a su lado, probablemente recuperándose de la noche anterior. En la televisión, Juan José Origel soltó la bomba en vivo. La noche anterior había visto a Joan Sebastián en un bar del centro histórico, arrinconadito, acompañado de una chava muy guapa. Era Arlette Terán. Maribel se quedó helada. El aire del cuarto se volvió denso, irrespirable. Volteó a ver a Joan. Él no dijo nada. No se movió. No intentó explicar. Ella se levantó de la cama. Caminó hacia el closet. Abrió las puertas de par en par. Sacó todas las botas de él, todos los chalecos de cuero que tanto le gustaban, los cinturones con hebillas de plata. Todo lo aventó al pasillo. «Vete de mi casa», le dijo con una voz
que no reconocía como suya. Y nunca más vuelvas. Joan Sebastián lo negó ese día y todos los días que siguieron. Hasta el último día de su vida insistió en que no había pasado nada. Maribel lo confrontó una y otra vez a lo largo de los años. La respuesta siempre fue la misma. No es verdad, te lo juro, no pasó nada. Él me dijo que no era verdad hasta el último minuto de su vida. Recordaría a Maribel muchos años después en una entrevista, pero obviamente la hubo. Arlette Terán habló del tema 20 años más tarde, cuando ya no tenía nada que perder. Fui una víctima de las circunstancias. Yo tenía 19 años y estaba trabajando día a día con un señor acostumbrado a chulear hasta las escobas. La diferencia de edad era brutal. Él tenía 45, ella 19. Él era una estrella consagrada, ella apenas empezaba. Él tenía esposa e hijo en casa. Ella tenía sueños de ser actriz. ¿Fue amor? ¿Fue manipulación? ¿Fue simplemente lo que pasa cuando el poder se encuentra con la juventud? Las respuestas dependen de a quién le preguntes. Quizá tú también conoces a alguien así. Alguien que promete amor eterno y luego destroza todo lo que toca. Alguien que canta versos hermosos mientras vive verdades feas. Alguien que te mira a los ojos y te miente con la misma boca con la que dice amarte. El matrimonio terminó. Julián, que apenas tenía 1 año, creció dividido entre 2 casas. Joan Sebastián siguió componiendo canciones sobre el amor eterno mientras destruía cada relación que tocaba. Después de Maribel, vinieron más mujeres. Arlette Terán duró poco. Luego apareció Erika Alonso, con quien mantuvo una relación de 12 años y tuvo una hija llamada Juliana. Finalmente, Alina Espino, quien lo acompañó hasta el final de sus días y le dio 2 hijas más, Johanna y Debe. 5 mujeres documentadas, 8 hijos reconocidos. Todas las relaciones terminaron de la misma manera, por infidelidad de él. El poeta del amor era incapaz de amar a una sola persona, pero lo que vino después fue mucho peor que cualquier infidelidad. Lo que vino después involucró sangre, balas y secretos que nadie quiere pronunciar en voz alta. En 1999, los médicos le dieron la noticia que nadie quiere escuchar. Cáncer de huesos, mieloma múltiple, una enfermedad que devora el esqueleto desde adentro, que convierte los huesos en esponjas frágiles que se quiebran con un estornudo. Le dieron 1 año de vida. Joan Sebastián tenía 48 años, 8 hijos que dependían de él, una carrera en la cima, contratos firmados para los próximos 3 años y una sentencia de muerte que le daba 12 meses. Decidió que no iba a morir en silencio. Siguió cantando, siguió componiendo, siguió montando caballos en sus ranchos de Guerrero, aunque cada cabalgata le costara días de dolor después. El cáncer regresó en 2007. Lo venció de nuevo con quimioterapias que lo dejaban más flaco que un espantapájaros. Regresó en 2012. Lo volvió a vencer. Regresó en 2014. 16 años peleando contra una enfermedad que debió matarlo en 1. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Lo repetía en cada entrevista, lo decía antes de cada concierto. Era su mantra, su oración, su escudo contra la muerte que lo perseguía, pero las palabras no pudieron protegerlo de lo que venía. El 27 de agosto de 2006, Joan Sebastián dio un concierto en Plaza del Valle, en Hidalgo, Texas. Era un evento como tantos otros. Miles de personas cantando sus canciones a todo pulmón. Ambiente de fiesta, cerveza circulando entre el público, el olor a carne asada mezclándose con el polvo del verano tejano. Trigo, su hijo de 27 años, estaba entre el público, pero no como espectador. Era el jefe de seguridad de su padre, su hombre de confianza, el que se aseguraba de que nadie se acercara demasiado, el que revisaba los camerinos antes de cada show, el que dormía afuera de la puerta de Joan cuando llegaban amenazas. Cuando terminó el concierto, la euforia del público no se detenía. Un grupo de unas 30 personas intentó acercarse a Joan para pedirle autógrafos, para tomarse fotos, para tocarlo aunque fuera un segundo. Trigo y el equipo de seguridad los detuvieron. Era el protocolo normal. Lo habían hecho cientos de veces. Pero esa noche había alguien en el público que no iba por un autógrafo.
Un hombre sacó una pistola calibre 45 y entre el tumulto le disparó a Trigo en la cabeza. Joan Sebastián escuchó el disparo. Reconoció ese sonido. Lo había escuchado antes en los ranchos de Guerrero, donde los problemas se resuelven con plomo. Corrió hacia donde estaba la conmoción. Encontró a su hijo en el suelo, sangrando por un agujero en el cráneo. Lo que pasó después es algo que ningún padre debería vivir jamás. Yo no estuve presente en el momento preciso del balazo que mató a mi hijo Trigo, diría Joan Sebastián días después en una entrevista. Lo tuve en mis brazos 50 minutos agonizante, gritando auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un policía. 50 minutos. Gritos que se perdían en la noche tejana. Sangre que empapaba la ropa de Joan, que le manchaba las manos, que formaba charcos en el piso de cemento. Un padre sosteniendo a su hijo mientras la vida se le escapaba entre los dedos como agua que no puedes contener por más que aprietes. El público seguía sin entender qué había pasado. Algunos pensaban que era parte del show, otros corrían buscando la salida. El caos se mezclaba con los gritos de Joan pidiendo auxilio. Nadie llegó. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban los paramédicos? ¿Cómo es posible que en un evento con miles de personas, en territorio estadounidense, nadie pudiera conseguir una ambulancia en 50 minutos? El asesino saltó una valla y desapareció entre el público. Testigos lo vieron correr, lo vieron brincar el cerco, lo vieron mezclarse con la gente que todavía no entendía qué había pasado. Nadie lo detuvo. Trigo fue trasladado al Hospital Medical Center de McAllen. Los médicos intentaron extraer la bala. A las 6 de la tarde de ese domingo lo declararon muerto. El asesino nunca fue encontrado. Había testigos, había cámaras, había un lugar lleno de gente, y aún así, el hombre que mató a Trigo Figueroa jamás fue identificado ni capturado. Joan Sebastián compuso una canción para su hijo, como hacía con todo lo que le dolía. Con tu recuerdo viviré lo que me resta por vivir. Primero Dios, y gracias a mi fe, nos volveremos a reunir. Pero las preguntas quedaron flotando en el aire como humo que no se disipa. ¿Por qué la policía no llegó en 50 minutos? ¿Por qué el asesino pudo escapar tan fácilmente? ¿Fue realmente un fan borracho enojado porque no le dieron un autógrafo? ¿O fue algo más? Guarda esas preguntas. En unos minutos vas a entender por qué importan tanto. Y prepárate, porque lo que viene es aún más oscuro. Atención. Aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Joan Sebastián. 4 años después de la muerte de Trigo, en la madrugada del 12 de junio de 2010, Juan Sebastián Figueroa, el segundo hijo de Joan, llegó a un bar llamado Gran Hotel Cuernavaca con un grupo de amigos. Tenía 32 años, una vida por delante, sueños que todavía no había cumplido. Los guardias de seguridad del bar no lo dejaron entrar. ¿Quién sabe por qué? Quizás estaban llenos de clientes, quizás no les gustó su actitud, quizás reconocieron el apellido y eso les dio motivos que nunca sabremos. Empezó una discusión, palabras que subieron de tono, empujones que se fueron calentando, el alcohol y el orgullo haciendo lo que siempre hacen cuando se juntan. Uno de los guardias sacó un arma, le disparó 2 veces, una bala en el cuello, otra en el abdomen. Juan Sebastián cayó al suelo de ese estacionamiento. Las hemorragias internas y externas acabaron con su vida en cuestión de minutos. No hubo tiempo para ambulancias, no hubo tiempo para despedidas. Esa fue la versión oficial, la que apareció en los periódicos, la que las autoridades repitieron una y otra vez. Pero horas después, apareció algo que cambió todo. En distintos puntos de Cuernavaca, el Cártel del Pacífico Sur dejó narcomensajes, mantas con letras rojas que nadie podía ignorar. Uno de ellos decía algo que heló la sangre de quienes lo leyeron. Nosotros matamos a Juan Sebastián Figueroa. El narcomensaje mencionaba que el asesinato fue por una mujer, que Juan Sebastián había tenido contacto con la pareja de uno de los cabecillas del cártel y que eso era algo que no se perdonaba. Las autoridades negaron la versión del narco. Dijeron que era una riña de bar, que no había vínculos con el crimen organizado, que el narcomensaje era falso, una manera de sembrar terror aprovechando la noticia. La familia también negó todo. Federico Figueroa, hermano de Joan, insistió en que era mentira,
que su sobrino no tenía nada que ver con ninguna mujer de ningún capo. Pero nadie explicó por qué un cártel se adjudicaría un crimen que supuestamente fue una simple riña de bar. Los cárteles no pierden tiempo adjudicándose crímenes de borrachos. No gastan dinero en mantas para presumir peleas de cantina. Y entonces pasó algo que Joan Sebastián no pudo ignorar. Mientras velaba el cuerpo de su hijo en su rancho de Juliantla, mientras su familia lloraba al segundo hijo, asesinado en 4 años, mientras los rezos llenaban las habitaciones de adobe, 150 elementos del ejército mexicano llegaron al rancho. 150 soldados armados, camiones militares levantando polvo, perros rastreadores olfateando cada rincón, soldados revisando establos, bodegas, cuartos que no se habían abierto en años. Registraron todo. Buscaron droga, buscaron armas, buscaron lo que fuera que justificara ese operativo mientras una familia velaba a un muerto. Joan Sebastián estaba destrozado, no solo por la muerte de su hijo, sino también por lo que estaba viendo. Convocó una conferencia de prensa en su rancho. Se paró frente a las cámaras de los noticieros más importantes del país, vestido de negro, los ojos hinchados de llorar, la voz quebrada pero firme. «Yo no soy narcotraficante», dijo mirando directamente a las cámaras. «Y ojalá no suene a prepotencia, pero tal vez les tengo que subrayar que soy un artista con 30 años de éxito, que soy el cantautor más premiado por la Academia de los Grammys». Hizo una pausa, se llevó la mano a la frente, tomó aire, continuó. «El día que mi hijo estaba atendido, el lunes pasado, mientras yo estaba de luto con mi hijo tendido, 150 elementos del gobierno, es decir, del ejército, llegaron a este rancho para escudriñarlo. Los periodistas presentes guardaron silencio. Las cámaras seguían grabando. El único sonido era el viento de Guerrero moviendo los árboles afuera de la ventana. Su voz se quebró en la última frase. «Estoy tan de acuerdo que lamento no haber estado aquí para que me revisaran hasta debajo de la lengua. Esa conferencia existe. Puedes buscarla en internet. Puedes ver el rostro de un padre destrozado defendiéndose de acusaciones que nadie le hacía públicamente, pero que todos susurraban en privado. Pero la pregunta sigue ahí, una década después. ¿Por qué el ejército mexicano registró el rancho de un cantante mientras velaba a su hijo asesinado? ¿Qué buscaban exactamente? ¿Lo encontraron? Joan Sebastián terminó la conferencia con una frase que sonó a rendición total. «Acepto con resignación lo que la vida me mande». La vida le mandó más de lo que cualquier persona debería soportar. Quizá tú también has sentido eso alguna vez, cuando parece que el destino se ensaña contigo específicamente, cuando cada vez que te levantas algo te vuelve a tumbar con más fuerza, cuando empiezas a preguntarte ¿qué hiciste para merecer tanto dolor? La diferencia es que Joan Sebastián tenía que levantarse frente a millones de personas. Tenía que subirse a un escenario y cantar canciones de amor mientras enterraba a sus hijos. Tenía que sonreír para las cámaras mientras por dentro se desmoronaba. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Eso hacía. Seguía cantando, aunque por dentro estuviera muerto. Pero lo que te voy a contar ahora es lo que más han intentado enterrar. La parte que nadie quiere que escuches. Y aquí viene la segunda revelación, la que conecta todo y explica por qué sus hijos terminaron muertos. En 2014 y 2015, 2 mujeres se presentaron ante la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores de la Procuraduría General de la República. Sus testimonios fueron documentados en expedientes oficiales que permanecen en archivos del gobierno. Una de ellas, identificada como Amanda, declaró el 19 de junio de 2014 lo siguiente. Estaba ahí el artista Joan Sebastián. Les decía a las chicas que ellas eran sus princesas y que él las cuidaría como su papá. Les regalaba zapatillas y compraba accesorios para todas, todo en oro. Según el testimonio de Amanda, había 2 grupos separados por edades. Las habitaciones donde esto ocurría estaban pintadas de rosa y la casa donde sucedían estas cosas, según la declarante, pertenecía al cantante. Otra mujer, identificada como Julieta, declaró el 8 de junio de 2015. Su historia era aún más perturbadora. Dijo que a los 16 años fue enganchada por una red,
que la mayoría de las convocadas a esas reuniones eran menores de edad y que Joan Sebastián se refería a ellas con un término que no voy a repetir en este video por respeto a las víctimas. Estas declaraciones nunca resultaron en una condena. Joan Sebastián nunca fue procesado judicialmente, nunca enfrentó un juicio, nunca tuvo que responder ante un juez, pero las declaraciones existen, están en archivos oficiales de la PGR. La familia reaccionó con furia. Maribel Guardia defendió a Joan públicamente en múltiples entrevistas. Yo pondría las manos en el fuego por Joan. Era un hombre de principios, bueno, decente. Toda la nota está llena de mentiras inventadas. Los hijos de Joan Sebastián interpusieron demandas legales contra quienes publicaron la información. Amenazaron con acciones legales contra cualquier medio que repitiera las acusaciones. Pero hay algo más que salió a la luz años después. En 2021, Anabel Hernández, considerada por muchos como la periodista de investigación más reconocida y valiente de México, publicó un libro llamado Emma y las otras señoras del narco. En sus páginas, con testimonios directos de personas que pertenecieron al cártel de los Beltrán Leiva, se podía leer lo siguiente. En el cártel todos sabíamos que Joan Sebastián era narcotraficante. Otro testimonio fue todavía más específico y brutal. El hobby de Joan Sebastián era ser cantante. Lo suyo era traficar drogas. Según la investigación de Hernández, Joan Sebastián prestaba su rancho en Juliantla para reuniones privadas de los Beltrán Leiva. Los asistentes a esas reuniones incluían nombres que hielan la sangre. Arturo Beltrán Leiva, el jefe del cártel. Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, uno de los sicarios más sanguinarios de la historia del narco mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada. El anfitrión de esas reuniones, según las fuentes del libro, era Joan Sebastián junto con su hermano Federico Figueroa. Joan Sebastián murió en 2015. No pudo responder a estas acusaciones porque el libro se publicó 6 años después de su muerte. Pero su hermano Federico sigue vivo. Y en 2023 una narcomanta apareció en las calles de Cuernavaca con un mensaje firmado por el cártel de Sinaloa. Se le avisa al señor Federico Figueroa que ya sabemos que está apoyando a la familia michoacana. Aquí, la plaza tiene dueño. 10 años después de la muerte de Joan Sebastián, su hermano sigue siendo amenazado por cárteles. Sigue apareciendo su nombre en mantas de organizaciones criminales. Necesito que entiendas algo importante antes de continuar. Estas son acusaciones, no condenas judiciales. Joan Sebastián nunca fue encontrado culpable de nada en un tribunal de justicia. La periodista presenta testimonios de criminales confesos que podrían tener sus propios motivos para mentir o exagerar. La familia ha negado todo, consistentemente y con vehemencia. No estoy diciendo que Joan Sebastián era culpable. No tengo manera de saberlo, nadie la tiene. Pero las preguntas permanecen flotando como fantasmas que se niegan a descansar. ¿Por qué 2 hijos de Joan Sebastián fueron asesinados de forma violenta en circunstancias que nunca se aclararon del todo? ¿Por qué el ejército mexicano registró su rancho mientras velaba a uno de ellos? ¿Por qué un cártel se adjudicó uno de los crímenes si supuestamente fue una riña de bar? ¿Por qué su hermano sigue siendo amenazado por organizaciones criminales una década después de su muerte? ¿Por qué nunca encontraron al asesino de Trigo en Texas? Las respuestas, si existen, murieron con Joan Sebastián. Tal vez tú también cargas con secretos que nunca le has contado a nadie. Cosas que hiciste o que te hicieron y que guardas en el rincón más oscuro de tu memoria. Cosas que te despiertan a las 3 de la mañana. Cosas que te acompañarán hasta la tumba. La diferencia es que tus secretos probablemente no han costado vidas. Los de Joan Sebastián, quizás sí, pero todavía falta lo más doloroso de todo, lo que su propia familia presenció y que ninguno ha podido olvidar. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más desgarradora de todas, porque no involucra violencia ni acusaciones. Solo involucra el cuerpo de un hombre rindiéndose después de pelear demasiado tiempo. Joan Sebastián peleó contra el cáncer durante 16 años. Lo que le dieron era 1 año de vida y él vivió 16 más. Pero cada batalla le cobró un precio que no aparecía en ningún conteo de victorias.
El cáncer de huesos fue reblandeciendo su esqueleto centímetro a centímetro, año con año. El hombre que medía 1.78 cuando le diagnosticaron la enfermedad, terminó midiendo 1.6 cuando murió, 18 centímetros menos. Su columna comprimida por huesos que ya no podían sostener el peso de su propio cuerpo. Sus cuerdas vocales fueron afectadas por las quimioterapias. La voz que había enamorado a millones de personas ya no alcanzaba las notas que antes salían sin esfuerzo. Cantaba con dolor, cantaba de memoria lo que sus cuerdas vocales ya no podían producir con naturalidad. En febrero de 2014, Joan Sebastián convocó una conferencia de prensa para anunciar algo que le rompió el alma más que cualquier diagnóstico médico. Me retiro de los caballos, porque ya no puedo montar. Estoy preparado para echarle trancazos cada vez que regrese. Los caballos eran su vida, su rancho, sus jaripeos. Los animales que lo conectaban con Juliantla, con su infancia pobre pero libre, con quien había sido antes de que la fama lo cambiara todo. Montaba caballos desde que tenía 5 años. Cuando su padre lo subió a uno por primera vez y le dijo que un hombre de guerrero sin caballo es como un pez sin agua. Los amaba más que a muchas personas, quizás más que a algunas de las mujeres que pasaron por su vida. Los caballos no lo juzgaban, no le pedían explicaciones, no le reclamaban las noches que no llegaba a casa. Cuando ya no pudo montar, algo dentro de él se rindió. El cáncer le había quitado la voz, le había encogido el cuerpo, le había robado años de vida. Pero no poder montar caballos fue lo que finalmente lo quebró. En su rancho de Teacalco, Guerrero, mandó construir una habitación especial, monitores cardíacos, tanques de oxígeno, catéteres, bolsas de suero, todo el equipo de una unidad de terapia intensiva de hospital. Pero en su casa, no quería morir en un hospital rodeado de desconocidos. Quería morir en su tierra, en el mismo lugar donde había nacido 64 años antes. Quería que lo último que vieran sus ojos fueran las montañas de Guerrero. Su médico de cabecera, Juan José Díaz Miranda, un hombre que había sido su amigo durante décadas, entendió lo que significaba esa habitación de hospital improvisada. Obviamente sentí que ahí ya se había entregado, ya había concebido la idea de que las limitaciones eran muchas, porque ya no podía montar a caballo. Joan Sebastián había peleado 16 años, había vencido al cáncer 4 veces, pero cuando los caballos se fueron de su vida, dejó de pelear. Semanas antes de morir, su hijo José Manuel fue a visitarlo al rancho. Cuando entró al cuarto donde su padre pasaba los días, el olor a marihuana era inconfundible. Joan Sebastián lo miró desde la cama con ojos que ya habían visto demasiado y le dijo: ¿Cómo ves? Esta enfermedad me obligó a fumar esta chingadera. El hombre que había rechazado las drogas durante toda su carrera, que había cantado contra los vicios, que se había alejado del alcohol porque sabía que era una trampa, terminó fumando marihuana medicinal porque el dolor era tan insoportable que no había otra manera de sobrevivir las noches. El 13 de julio de 2015, Joan Sebastián empezó a morir de verdad. Su médico describió lo que pasó en esa habitación, convertida en hospital. La agonía fue terrible. Fueron 14 horas de agonía que la sufrimos tratando de hacer algo. Teníamos todo ahí: monitores, oxígeno, catéteres, pasar dosis masivas de bicarbonato, tratar de que su cuerpo se compensara y tratando de que su fortaleza lo sacara adelante. 14 horas. Imagina estar en esa habitación viendo a tu padre, a tu hermano, a tu amigo de toda la vida, morir lentamente mientras los aparatos pitan y las bolsas de suero se vacían. 14 horas sosteniendo una mano que se va enfriando. 14 horas diciendo adiós de todas las maneras posibles. 14 horas viendo a la familia entera sujetar su mano mientras los órganos dejaban de funcionar uno por uno, como luces que se apagan en una casa que se queda vacía. Falló el corazón, continuó el médico en su testimonio. Falló el pulmón, falló el riñón nuevamente. El hígado falló importantemente. Entonces falló todo. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Pero esta vez no había canción que pudiera salvarlo. Esta vez la lengua finalmente se cayó. A las 7:15 de la tarde, Joan Sebastián exhaló por última vez. Murió en su rancho de Teacalco, Guerrero, rodeado de sus hermanos y los hijos que pudieron llegar a tiempo. Tenía 64 años.
Murió en el mismo lugar donde había nacido, en la misma tierra polvorienta de Guerrero que lo vio partir de niño hacia un seminario y que lo recibió de vuelta como el poeta del pueblo. Pero ni siquiera la muerte trajo paz a su familia. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Y créeme, esto es lo que explica por qué todo terminó tan mal. Joan Sebastián murió sin dejar testamento. Quiero que pienses en eso durante un momento. Un hombre que sabía desde 1999 que tenía cáncer terminal, que peleó contra la muerte durante 16 años, que tuvo tiempo de sobra para poner sus asuntos en orden, que tenía abogados, contadores y asesores financieros a su disposición. No dejó testamento. ¿Por qué un hombre que sabía que iba a morir no se tomó unas horas para escribir cómo quería que se repartieran sus bienes? ¿Qué estaba protegiendo? ¿A quién no quería que apareciera en un documento legal? Su fortuna era inmensa. Más de 100 propiedades documentadas, casas, ranchos y terrenos repartidos por Guerrero, Morelos, Veracruz y Jalisco. Aunque oficialmente se habla de 51 propiedades, versiones de abogados cercanos al caso mencionan hasta 150. También dejó 854 canciones registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores de México, regalías que siguen generando millones de dólares cada año cuando suenan en radios, plataformas de streaming, películas y comerciales. Y dejó hijos de 5 mujeres diferentes. Todo eso sin un papel que dijera cómo repartirlo. Lo que siguió fue una guerra que lleva 10 años y no tiene señales de terminar pronto. Los herederos han estado peleando desde el día del funeral. 10 años en tribunales de México y Estados Unidos. 10 años de acusaciones entre hermanos que compartieron infancia. 10 años sin poder cobrar las regalías en Estados Unidos porque nadie se pone de acuerdo sobre quién tiene derecho a qué. Juliana Figueroa, la hija menor que nació de la relación con Erika Alonso, acusó a sus hermanos de avariciosos. Dijo que la estaban dejando fuera, que no le querían dar lo que le correspondía. José Manuel Figueroa, el hijo mayor, acusó a Juliana de entorpecer todo el proceso. Dijo que por su culpa los trámites se habían alargado innecesariamente. Erika Alonso, la madre de Juliana, intentó ser reconocida como heredera. Presentó documentos alegando que era la esposa de Joan Sebastián al momento de su muerte, que habían tenido una relación de 12 años, que se habían casado en secreto. Un juez en Texas la desestimó. No tenía derecho sobre la herencia, aunque sí reconoció que su hija Juliana era heredera legítima. Maribel Guardia también entró al pleito, reclamando lo que le correspondía como legítima esposa de Joan Sebastián, pero su matrimonio había terminado en 1996, casi 20 años antes de la muerte del cantante. En enero de 2025, casi 10 años después del funeral, el abogado encargado de la sucesión anunció que finalmente podría haber un acuerdo, que los herederos estaban cerca de resolver el conflicto, que para marzo o abril de ese año, un juez daría a conocer cómo sería repartida la herencia. 10 años. 10 años para repartir lo que un testamento habría resuelto en unas pocas semanas. 10 años de abogados cobrando por hora. 10 años de viajes a tribunales en 2 países. 10 años de hermanos que dejaron de hablarse. 10 años de cumpleaños sin invitar a ciertos familiares. 10 años de navidades tensas donde el nombre de Joan Sebastián se pronuncia como una maldición. El dinero destruye familias. No importa cuánto sea, no importa cuántos millones. Cuando no hay claridad sobre quién merece qué, el amor se convierte en resentimiento. Los recuerdos felices se tiñen de amargura. Los hermanos que jugaron juntos de niños terminan viéndose solo en los pasillos de un juzgado. Y entonces, en medio de todo ese caos legal, la tragedia golpeó una vez más. El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa, el único hijo de Joan Sebastián con Maribel Guardia, fue encontrado inconsciente en su habitación en la Ciudad de México. Tenía 27 años, la misma edad exacta que Trigo cuando lo asesinaron en Texas. El acta de defunción dice: infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. 27 años. Un infarto sin antecedentes cardíacos conocidos. Los médicos dicen que los infartos en jóvenes son raros pero posibles,
que el estrés, las sustancias, los problemas cardíacos no detectados pueden cobrar vidas antes de tiempo, que a veces el corazón simplemente se detiene sin previo aviso. Pero para una familia marcada por la tragedia, para una madre que ya había perdido al padre de su hijo, para hermanos que ya habían enterrado a dos de los suyos, la coincidencia era demasiado dolorosa para ser casualidad. 27 años, la misma edad exacta que Trigo. Julián había hablado públicamente sobre la depresión que lo consumió tras la muerte de su padre, sobre el alcoholismo que enfrentó cuando no encontraba otra manera de callar el dolor, sobre lo difícil que fue crecer, siendo el hijo de dos figuras tan mediáticas como Joan Sebastián y Maribel Guardia. En una de sus últimas entrevistas, recordó las palabras que su padre le escribió poco antes de morir. Espero que recuerdes que te amo, que celebro tu hermoso y desorganizado talento. Ha sido una bendición y un placer tenerte como hijo. Julián nunca recibió su parte de la herencia de su padre. Murió esperando. Ahora su hijo, José Julián, un niño de apenas 9 años, es el heredero de lo que le correspondía a su padre. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, podría recibir hasta 120 millones de pesos. Pero el dinero está atrapado en tribunales, y la custodia del niño se convirtió en otra guerra familiar, esta vez entre su abuela Maribel Guardia y su madre Imelda Tuñón, la viuda de Julián. Un niño de 9 años, heredero de millones, en medio de una pelea entre adultos que no pueden ponerse de acuerdo en nada. Ese es el legado de Joan Sebastián 10 años después de su muerte. Tal vez tú también conoces familias destruidas por herencias. Hermanos que dejaron de hablarse por una casa, primos que se convirtieron en enemigos por un terreno que ni siquiera vale lo que costaron los abogados para pelearlo. Décadas de rencor sembrado sobre la tumba de alguien que amaron. Lo que Joan Sebastián dejó no fue solo una fortuna. Fue una bomba de tiempo que sigue explotando cada vez que alguien menciona su nombre en un tribunal. Ahora quiero que pienses en todo lo que te he contado durante estos minutos. 1951. Un niño vendiendo gelatinas en Juliantla, soñando con ser sacerdote. 2015. Un hombre muriendo en agonía mientras su familia mira sin poder hacer nada. Un niño que vendía gelatinas en Juliantla para ayudar a su familia a sobrevivir, que quiso ser sacerdote porque creía en algo más grande que él mismo, que eligió el nombre de un mártir para su carrera artística sin saber que él mismo terminaría siendo uno. Un hombre que compuso 800 canciones de amor mientras destruía cada relación que tocaba con sus propias manos. Un padre que sostuvo a su hijo mientras se desangraba durante 50 minutos gritando por ayuda que nunca llegó. Un cantante cuyo rancho fue registrado por 150 soldados mientras velaba a otro hijo asesinado. Un poeta del pueblo señalado en declaraciones ante la PGR y en libros de periodistas de investigación de participar en cosas que preferimos no nombrar en voz alta. Un enfermo que peleó 16 años contra un cáncer que debió matarlo en uno para rendirse cuando ya no pudo montar los caballos que amaba. Un moribundo que sufrió 14 horas de agonía mientras su cuerpo fallaba, órgano por órgano, ante los ojos de su familia. Un hombre que murió sin dejar testamento, condenando a sus hijos a una década de guerra legal que todavía no termina. Las contradicciones son imposibles de ignorar por más que lo intentemos. Dijo que no era narcotraficante, pero el ejército registró su rancho buscando algo. Sus hijos fueron asesinados en circunstancias violentas, pero las investigaciones nunca aclararon nada. Un cártel se adjudicó uno de los crímenes, pero las autoridades lo descartaron como riña de bar. Maribel Guardia pone las manos en el fuego por él, pero dos mujeres lo señalaron ante la PGR con testimonios documentados. Era el poeta del pueblo amado por millones, pero su hermano sigue siendo amenazado por cárteles hasta el día de hoy. No tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Quizás nadie las tendrá jamás. Lo que sí sé es que 3 de sus 8 hijos están muertos antes de cumplir 35 años. Que los 5 que quedan llevan 10 años peleando por una herencia que él pudo haber resuelto con una firma ante notario.
que su nieto de 9 años heredará millones de pesos sin haber conocido nunca a su abuelo ni haber convivido casi con su padre. Lo que sí sé es que Joan Sebastián compuso una de las canciones más hermosas jamás escritas sobre el amor de un padre a un hijo. Con tu recuerdo, viviré lo que me resta por vivir. Primero Dios, y gracias a mi fe, nos volveremos a reunir. La escribió para Trigo, para el hijo que murió en sus brazos mientras pedía ayuda a gritos. No pudo escribir una para Juan Sebastián, el segundo hijo asesinado 4 años después. No pudo escribir una para Julián, que moriría 8 años después que él de un infarto a los 27 años. 3 canciones que nunca existirán. 3 hijos que no escucharán la voz de su padre dedicándoles versos. 3 generaciones marcadas por la tragedia. Un abuelo que murió de cáncer después de enterrar a 2 hijos. 2 hijos que fueron asesinados antes de cumplir 35 años. Un tercer hijo que murió de un infarto a los 27. Y un nieto que heredará millones sin haber conocido a ninguno de ellos, sin poder preguntarles qué pasó, sin poder entender por qué su familia quedó destruida, sin poder escuchar de la boca de su abuelo las canciones que le escribió a los hijos que perdió. Y ahora, ya nadie podrá preguntarle. Si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, si te recordó que los secretos familiares siempre terminan saliendo a la luz de la peor manera posible, si entendiste que el dinero sin testamento es una bomba de tiempo que destruye a los que más queremos, entonces hicimos bien en contar esto. Ahora dime tú, ¿crees que Joan Sebastián sabía que sus hijos terminarían pagando el precio de sus decisiones? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para que más personas conozcan estas historias, las historias que otros prefieren callar porque duelen demasiado. La próxima semana. Los otros hijos de la música mexicana que crecieron a la sombra de sus padres famosos, los que heredaron el talento y triunfaron, los que heredaron los problemas y los destruyeron, los que no sobrevivieron a ninguno de los dos. Nos vemos ahí. Amén.